Si eres un nuevo oyente, te recomendaría que primero escuchases mis 20 primeros audios. Esos 20 audios son los realmente importantes. Señores, está confirmado. Europa ha sucumbido. Ya es oficial y ya es definitivo. Ya no hay nada que hacer. Todo está perdido. Os conmino a todos los que todavía no habíais tirado la toalla a que os rindáis. En nombre de Europa os doy las gracias a todos por vuestro esfuerzo y dedicación. Pero ya no hay nada que podáis hacer para revertir la situación. En España, durante los últimos 40 años, 70 en el resto de Europa, la población ha votado una y otra vez a dos partidos políticos que se han ido alternando en el poder para dar la impresión a los súbditos, quiero decir ciudadanos, de que viven en una verdadera democracia y que el pueblo es el que manda, pues no en vano es el pueblo el que elige a sus dirigentes en las elecciones que tienen lugar cada 4 años. La realidad es que ambos partidos, PP y PSOE, en el caso de España, siempre han estado controlados desde la sombra por los banqueros internacionales. Con la crisis económica de 2008 y el consecuente descontento social, aparecieron nuevos partidos, algunos controlados también por los banqueros, por ejemplo, Ciudadanos, y otros que no están controlados por los banqueros, pero que son de ideología comunista, por ejemplo, Podemos. El panorama no puede ser más desolador. La única esperanza para los europeos son unos partidos minoritarios, prácticamente desconocidos, que tienen el único programa político que puede salvar a Europa. Nacionalismo político, nacionalismo económico, nacionalización de los sectores estratégicos, imperio de la ley y verdadera economía de mercado, pues lo que tenemos ahora es un pseudosistema económico que ha sido secuestrado por los banqueros, desmantelamiento de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y la OTAN, expulsión de las tropas norteamericanas de Europa, prisión para los banqueros sionistas y estricto control de las fronteras. Pues bien, ahora que por fin un pequeño porcentaje de la población europea empezaba a despertar y se estaba planteando la posibilidad de votar a estos partidos, que son los únicos que a estas alturas pueden revertir el actual declive europeo, los banqueros sionistas se nos han vuelto a adelantar y una vez más se han salido con la suya. Están creando una serie de partidos políticos cuyo objetivo es hacerse con ese nicho de votantes, desactivando de esta forma esta potencial amenaza. Estos nuevos partidos se presentan ante el electorado como partidos nacionalistas y anticomunistas dispuestos a frenar la inmigración masiva descontrolada. Hasta aquí nada que objetar, pero esto no es suficiente. Es necesario también implementar las otras medidas que antes he mencionado. Pues bien, analicemos cuál es su posición con respecto a esas cuestiones. Observad que aunque amenazan con romper con la Unión Europea, finalmente nunca lo hacen. Hablan mucho, gesticulan mucho, amenazan mucho, pero nunca acaban de romper con la Unión Europea. Todo puro teatro. Teatro del malo, por cierto. Del proyecto de desmantelar la OTAN y de expulsar a las tropas norteamericanas ni siquiera hablan. Este asunto es tabú para ellos. Y, por supuesto y ante todo, jamás les oiréis hablar de los banqueros sionistas y del control que estos ejercen sobre las finanzas y sobre la economía. Es más, estos supuestos nacionalistas europeos no ven ninguna objeción al hecho de que los fondos de inversión norteamericanos de Wall Street estén comprando miles de empresas y propiedades en Europa a precio de saldo con dinero sin verdadero valor, imprimido de la nada, con papelitos de colores recién salidos de la imprenta de la Reserva Federal. Y encima, para más escarnio, se permiten el lujo de apoyar abiertamente a Israel y a mostrar públicamente su ferviente admiración por ese país. Un país cuyo destino, a mí, como europeo, me importa un comino. Si los israelíes y los árabes se enfrentan en una guerra, a mí me importa un comino el resultado de la misma. Yo lo único que sé como europeo es que no me voy a involucrar en un conflicto en Oriente Próximo que ni me va ni me viene. Pues bien, estos son los nuevos partidos que están subiendo como la espuma en estimación de voto en toda Europa. Unos partidos que están eclipsando y condenando al ostracismo a los verdaderos partidos nacionalistas de cada país. Una vez más, los sionistas han demostrado que ellos son los verdaderos genios del arte de la manipulación y de la propaganda. Los demás somos simples aprendices en comparación con ellos. De todas formas, por mucho que ellos sean unos genios de la propaganda, lo cierto es que al final los ciudadanos europeos tendrán que asumir que los máximos responsables de sus desgracias son ellos mismos, por no ser capaces de identificar
quién está a su favor y quién está en contra de ellos. Con la siguiente reflexión os demostraré que los actuales políticos europeos, especialmente los de la Unión Europea, los de Bruselas, son unos traidores. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, muchos de ellos de padre desconocido. Y no estoy de broma, es la realidad. Mirad las estadísticas. Europa tiene 500 millones de habitantes. Estados Unidos, que básicamente es un país de bastardos, ha creado Silicon Valley. Europa, un continente donde casi todos sus habitantes tienen un padre y una madre conocidos, al parecer es incapaz de crear su propio Silicon Valley. ¿De verdad creéis que en Europa no hay talento suficiente para haber creado nuestro propio Silicon Valley? La realidad es que el gobierno de Washington ordenó hace muchos años a los dirigentes de la Unión Europea que paralizasen y saboteasen cualquier intento por parte de los países europeos encaminado a crear un Silicon Valley europeo. Esto es lo que pasa cuando uno acepta voluntariamente ser el vasallo de otro. Para acabar me gustaría aclarar un pequeño detalle. Escuchando mis audios, pudiera ser que algunos oyentes hayan llegado a la conclusión de que yo tengo manía a los inmigrantes. Eso no es así. Yo siempre digo que Europa tiene un enemigo y un problema. Los banqueros sionistas son nuestros enemigos y la inmigración masiva descontrolada es nuestro problema. La inmigración masiva no es un enemigo, es un problema, no es lo mismo. Y esta cuestión debe ser abordada desde esta perspectiva. En mi opinión, la población inmigrante nunca tendría que haber superado el umbral del 3% de la población total. Por debajo de ese umbral, la inmigración de hecho es un fenómeno positivo, tal vez incluso imprescindible para la economía. Pero por encima de ese umbral se puede convertir en una amenaza para la población nativa, pues los inmigrantes no son robots, son seres humanos, y como tales tienen sus propios intereses y su propia agenda. Y de hecho mantienen demasiados lazos con su patria de origen, pues ellos son los primeros que no quieren romper dichos lazos, como es natural, porque son personas, no robots. Este fenómeno es especialmente preocupante con los oriundos de países limítrofes, pues en caso de conflicto con uno de esos países, estas comunidades pueden ejercer y ejercerán de quinta columna. Mientras todo va bien no hay ningún problema, pero cuando las cosas se tuercen, por ejemplo, cuando la economía colapsa, los intereses de la población inmigrante pueden divergir notablemente de los intereses de la población nativa. El problema se agrava y se torna peligroso cuando los intereses de ambas comunidades entran en directa colusión o confrontación, algo que tarde o temprano acaecerá, es ley de vida. Por eso es importante no superar el umbral del 3%. Sé que esta reflexión disgusta a muchas personas, pero tenéis que entender que para evitar malos mayores en el futuro es preferible dejar algunas cosas claras en el presente, aunque ello suscite cierta tensión y mal rollo. Nuestra generación, para evitarse dilemas morales desagradables, ha preferido dejarse llevar, mirar a otro lado y coger todos los atajos que ha podido. Imprimir dinero de la nada y a lo loco para repartirlo sin ton ni son, permitir que se lleven todas las fábricas a China, abrir las fronteras de par en par sin controlar quién entra por ellas y, por supuesto, como no, permitir que los banqueros sionistas se hayan salido siempre con la suya, aceptando sin más todas sus exigencias. Este es el camino más fácil para no discutir y de esta forma no tener que pelearse con nadie. Debe ser muy agradable pasar por esta vida sin tener que discutir con nadie ni decirle no a nadie. Lástima que a lo largo de la historia muy pocas generaciones se hayan podido permitir este lujo. Normalmente la vida no es tan sencilla. La tremenda injusticia de este asunto radica en que cada vez que nosotros hemos eludido un problema, lo único que hemos hecho es retrasar el momento en el que hay que afrontarlo, trasladar la resolución de dicho problema a la próxima generación. Para mí, esta forma de actuar es increíblemente ruin, vil, miserable, cobarde e hipócrita. Pero no os preocupéis, porque nuestra generación cuenta con magníficos periodistas y propagandistas que se han encargado de maquillar y embellecer nuestras pérfidas acciones, de tal forma que al final ha resultado que todo lo que hemos hecho no ha sido por egoísmo y cobardía, sino todo lo contrario. Resulta que nosotros somos seres de luz,
No como nuestros padres y nuestros abuelos, que eran unos atrasados estúpidos reaccionarios cavernícolas. Nosotros, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho porque somos generosos, tolerantes, solidarios, abiertos de mente, modernos, cosmopolitas, ciudadanos del mundo, cool e incluso guapos. Porque, ¿dónde va a parar? Nosotros somos más guapos y tenemos mucha más clase y estilo que nuestros padres y nuestros abuelos. Esos dinosaurios anclados en el pasado que no se enteran de nada. Nosotros somos lo mejor que le ha pasado a este país en varios siglos. En fin, aquí quien no se conforma es porque no quiere. ¿Para qué afrontar la deprimente realidad cuando podemos montarnos una película de color de rosa? ¡Ay, España, España! Y Europa, Europa. ¡Quo vadis!